Gracias. Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos en la fe. Mucho gusto en saludarles por este medio, por esta plataforma de Canal 8, Tu Nueva Visión. Saludamos a todo el pueblo católico que nos aprecia y que escucha los temas todos los días, miércoles, viernes y toda la semana. Dios bendiga a todas las familias que nos permiten entrar a sus hogares. Es un privilegio saludarles. No les conocemos, pero me da gusto saber que hay muchas familias católicas que nos aprecian. Hemos encontrado personas en tiendas comerciales y dicen: pastor, le escuchamos, somos católicos, pero nos gusta la predicación. Pues gracias a Dios porque están atentos al tema de este programa que se llama Luz y Vida. También saludamos a toda la barra de pastores que vienen a predicar aquí en este Canal 8 la palabra de Dios. Siervo de Dios, compañero del ministerio, Dios les bendiga y éxito en su programa que ustedes van presentando el día que les toca. Saludamos por este medio a nuestro hermano pastor y amigo Agustín Guerrero, también a su amada esposa. Deseamos bendiciones para ellos, donde se encuentran. Bendiciones, hermano Agustín y amada esposa, Dios les bendiga y éxito en la panadería. Recuerden, amigos y hermanos, consumir su rico pan de vida. Colonia Xochimilco, usted puede llegar, hay un lugar especial para saborear algún tipo de pan, una conchita, un cuernito, con café, con chocolate, pastelitos. Hay variedad de pan ahí donde usted puede comprar y saborearlo con su familia. Dios les bendiga. También saludamos a todos los muchachos que trabajan aquí en Canal 8, cada uno de ellos está colaborando para esta transmisión llegue a sus hogares. Pues Dios les bendiga a los muchachos que trabajan en Canal 8. También Dios bendiga a todos los sobrinos allá en Atoyatempan, Puebla, los sobrinos León Méndez, Dios les bendiga. La sobrina Sandra, también Dios les bendiga, que no se escucha y está trabajando ya haciendo zapatos. Bueno, saludos a los nuevos sobrinos, Dios les bendiga ricamente. También saludamos a los sobrinos que tenemos allá en aquel lugar, Lezama Barrales también, saludos y bendiciones para ellos. Y David León Méndez, que está allá en Los Ángeles, deseamos bendiciones para ti, David. Saludos a tu esposa y a toda la familia. También saludamos a nuestra hermana Blanquita y nuestro hermano David Pérez de Tlalnepantla, a toda la iglesia de Tlalnepantla, deseamos bendiciones. Pues vamos al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la pregunta incontestable. Ese va a ser nuestro tema, pero vamos a ir a un comercial. Vamos a un comercial y enseguida regresamos para leer la palabra de Dios. Vamos a un comercial. Continuamos con el tema que vamos a impartir, la pregunta incontestable. Vamos a Hebreos capítulo 2, el versículo 3. Abra su Biblia, hermanita, hermanito, ahí donde está en casa, y escuche lo que Dios dice en su palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Es una gran pregunta. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pues vamos a una oración para pedirle a Dios de su respaldo. Y hermanita, hermanito que está ya listo para escuchar palabra de Dios, esta palabra le ayude mucho para que usted pueda cuidar, cultivar la salvación. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por este medio que estás usando para predicar tu palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano Agustín Guerrero, que es el que patrocina este programa. Bendice su vida, el ministerio que le has dado, y esperamos bendiciones materiales para él y espirituales. Gracias, Señor, porque hoy muchas familias están pendientes de este programa Luz y Vida. Espero que la palabra llegue a su corazón, quebrante su vida, para que cuide lo que tú le has dado.
Espíritu Santo, ayúdanos para poder explicar esta palabra. Te lo pido por medio de Jesús. Amén. Bien, pues hermanos, el tema que vamos a impartir el día de hoy le hemos titulado la pregunta incontestable. La pregunta que sobrepasa a otras. La pregunta que encontramos aquí en este versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, hace falta una buena explicación. Cuando nos rendimos a Jesús, hizo falta una buena enseñanza, o tal vez el pastor nos dio la palabra, pero se nos ha olvidado. Recuerde que la pregunta que sobrepasa a otras, ¿cómo escaparemos? Entonces tenemos que contestar. Tenemos una respuesta importante, porque, por ejemplo, tenemos otra pregunta más. Un ejemplo: ¿cuán amplio es el espacio? No hay una respuesta. Otra pregunta: ¿cuán profundo es el abismo? No tenemos respuesta. Otra pregunta: ¿qué inmensidad hay en el infierno? Es otra pregunta incontestable. Realmente son preguntas que nos ponen en qué pensar, y espero que cada uno de ustedes que está ya escuchando palabra de Dios. Por eso, ¿cómo escaparemos? Dice el apóstol aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, cuando usted escucha palabra de Dios, ¿qué piensa? Cuando alguien le presenta a Jesús como su Salvador personal, ¿por qué mucha gente lo rechaza? Hoy se habla de que todo el mundo debe de escoger la salvación, entregar su vida a Jesús. El propósito de todos los predicadores, de todos los siervos de Dios, es que toda persona que escucha la palabra de Dios entregue su vida a Jesús. Pero mucha gente resiste. Hay mucha gente que no quiere compromisos. Hay muchas personas que dicen: en otra ocasión yo entregaré mi vida a Jesús. ¿Cuánta gente rica, pobre, de diferentes niveles han estado escuchando la palabra de Dios, pero la persona se detiene para poder crecer espiritualmente? Algunos dicen: me conformo con creer en Jesús, me conformo con tener una cruz allá en mi cabecera, me conformo con tener un cuadro de Jesús como el cuadro de la Santa Cena. Y así cada persona busca algo para refugiarse, para decir: yo tengo a Dios en mi casa, en un cuadro de Santa Cena, en la figura de Jesús, y todo mundo piensa que esa es la seguridad, es la verdad. Sin embargo, lo más importante, quiero que hoy usted pueda razonar. Mire, necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús entre, para que Jesús ya esté morando dentro de nuestra persona. Como leemos aquel texto que nos inspira cuando escuchamos de Apocalipsis 3:20. Jesús es tan caballero que Él respeta nuestro libre albedrío. Jesús no entra a la fuerza. Eso es algo importante que quiero que escuche. Jesús nunca entra a la fuerza. En Apocalipsis 3:20 dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Jesús es caballero. Ahora, nosotros tenemos que tomar la decisión, sí o no lo aceptamos. Mucha gente ha rechazado a Jesús, porque ¿qué dirá la gente si me rindo a Jesús? ¿Qué va a decir la gente si yo entro a un templo evangélico? ¿Qué va a decir la gente de mí cuando me vea con una Biblia en la mano? La gente se va a burlar y la gente prefiere guardar silencio, no entregar su vida a Jesús. Amigo, amiga que estás escuchando palabra de Dios,
Un día el Evangelio se acabará. La palabra de Dios nos enseña en una cita bíblica para que usted que escucha palabra de Dios, hoy quiero leer otra cita bíblica. Dice en Amós capítulo 8, versículo 11, 12 y 13. Lea con cuidado lo que viene. Esto es profecía, esto vendrá. Por eso dice el profeta Amós, he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vuelvo a leer el versículo 11. ¿Tiene Biblia? Búsquelo y lea conmigo. He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ahora, amigos que están atentos a este programa de Luz y Vida, el Evangelio se va a terminar. El agua se está escaseando. Hay sequías en otras partes del mundo. En otras partes hay mucha lluvia. Pero el Evangelio hoy se está predicando en todo el mundo. Y Jesús dijo que cuando el Evangelio se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. No es casualidad que Dios nos permite escuchar palabra de Dios a través de este Canal 8, Tu Nueva Visión. Gracias a Dios, porque Dios permite que muchos siervos de Dios traigan palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de predicar la palabra de Dios en este Canal 8? De que escuches, de que Dios te ama. Dios no quiere que te pierdas. El Señor Jesucristo, cuando habló a gente pecadora, habló a multitudes. El propósito de la predicación era que la gente entendiera, la gente llegara a tener un encuentro con Él, la gente se arrepintiera y lograra entregar su vida a Jesús. Poca gente realmente logró entender la salvación. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué la gente es poquita? Usted cuando va a la lectura bíblica, por ejemplo, le voy a mencionar el arca de Noé. ¿Cuántas personas entraron al arca? Creo que vale la pena que lea usted el capítulo 7 de Génesis. Lea ahí exactamente Génesis capítulo 7, porque en ese capítulo usted va a encontrar cuántas personas entraron al arca. No quisieron, no aceptaron la salvación. El medio de salvación fue el arca de Noé, que así le conocemos. Fue construida para salvar a la gente, para que toda persona que creyera en la palabra de Dios, porque el mensaje de Noé era de aquí va a llover 40 días, 40 noches, pero Dios me ha ordenado, me ha mandado que construya esta arca. Cuando la termina, Noé invita a la gente. Por eso lea usted capítulo 7 de Génesis. ¿Cuántas personas entraron? 8 personas. Qué triste, ¿no le parece? ¿No le parece que es triste que 8 personas solamente entendieron la palabra y el resto de la gente, la multitud, no le creyó a Noé en la palabra? Qué triste. Hay mucha gente que ve templo acá, templo allá, y templos, y la gente no entra. La gente le huye para entrar a un templo evangélico, sea iglesia de Dios, presbiteriano, pentecostés, asamblea, centro cristiano, en fin. La gente no quiere entrar, prefiere entrar en una cantina, prefiere entrar a un bar, prefiere entrar a un lugar de prostitución que entrar a oír palabra de Dios. El corazón de las personas se ha endurecido, el corazón de las personas se ha vuelto rebelde, no quiere obedecer lo que Dios nos enseña
a través de la palabra. Dice Dios allá en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 23 y versículo 24. Le repito, Jeremías capítulo 7, versículo 23 y versículo 24. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Se dan cuenta cómo en el tiempo de Jeremías había rebeldía? No querían obedecer a Dios. Hoy está pasando lo mismo. ¿Cuánta gente no quiere obedecer a Dios? Prefiere ser rebelde, prefiere ser indiferente. La vida, amigos, puede terminar en cualquier momento. Nuestra existencia puede terminar hoy o mañana o por la noche. ¿Te imaginas que Dios nos habla a través de la palabra para que te entregues, para que te rindas a Él, para que logres la salvación? El propósito de predicar la palabra de Dios es que entiendas que Dios te ama. Dios te ama y Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te vayas al infierno. Solamente hay dos lugares, el infierno y el cielo. Hay dos lugares solamente. Tal vez a ti te han enseñado que hay otro más, pero bíblicamente solamente hay dos lugares, el infierno y el cielo. Te pregunto en esta hora, ¿a dónde quieres morar por toda la eternidad? Eres una persona importante, eres una persona inteligente. ¿Por qué no te rindes a Dios? Porque Dios promete dar vida eterna. Y si Dios nos promete dar vida eterna, por eso, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con este tema. Espero que te interese porque Dios te ama y Dios no quiere que te pierdas. Vamos a un corte comercial. Gracias. Continuamos con nuestro tema el día de hoy. Estamos hablando de la pregunta incontestable: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pues hermanos, el pueblo de Israel, qué triste que no escuchó la voz de Dios. Un pueblo escogido de Dios, un pueblo que Dios lo amó tanto, el pueblo endureció su corazón. Está pasando lo mismo con el pueblo de Dios, lo mismo, como dijera alguien, lo mismito. Está pasando lo mismo, mas esto les mandé, dice Dios en Jeremías 7, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Lo que Dios nos enseña a través de la palabra, quiere que nos vaya bien todos los días. Por eso dice la palabra de Dios, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero también dice, y moraré en la casa de Jehová por largos días. Enseña la palabra de Dios de esa manera. Pero la palabra de Dios dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Lo que le pasó a Israel de no obedecer a Dios, de no cuidar lo que Dios les había dado, ellos retrocedieron. Es lo mismo. Hoy el pueblo de Dios, en lugar de perseverar, en lugar de ser fiel, el pueblo se está rebelando, endureciendo su corazón, no quiere caminar en el camino de la salvación, no quiere aceptar la salvación. Por eso mucha gente va hacia atrás y no hacia adelante. El evangelio se va a terminar un día. Los que predicamos ya no vamos a existir. Gracias a Dios que hoy, por este medio de Canal 8, usted escucha palabra de Dios.
¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que usted escuche palabra de Dios? Porque los días son más difíciles, días inciertos, días de inseguridad, día de maldad. Estamos en una época donde el maligno está trabajando sagazmente. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiendo, buscando a quien destruir. No permitas que Satanás te destruya. No permitas que los demonios te lleven al infierno. Escapa de las garras del infierno. Ve a la casa de Dios. Te aconsejo que asistas con frecuencia a la casa de Dios y no te salgas de ahí. Congrégate, sé fiel a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas para que te vaya bien. Si te alejas de Dios, Dios se va a alejar de ti. Dios te va a abandonar. Mucha gente no lo cree, que Dios puede alejarse. Mire, hay una experiencia de una persona importante en la Biblia. Fue una persona reconocida, fue un rey. El rey Saúl fue desechado, no cuidó lo que Dios le dio. Dice el libro del profeta Samuel, capítulo 5, capítulo 15. Capítulo 15, le dice Dios a través del profeta Samuel. Vamos a la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18 en adelante. Y Jehová te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, quiero que escuche lo que Dios dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Usted entiende lo que dice esta palabra? Saúl, por no obedecer a Dios, por eso dice el profeta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que el prestar atención, que la grosura de los carneros. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque tenemos un corazón duro, un corazón de mármol, un corazón de piedra. No queremos entregar nuestra vida a Jesús. Y si ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuidemos la salvación. Amigos que están en este canal 8, cuidemos la salvación. Tratemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo, y ese regalo hay que usarlo, hay que cuidarlo. Y Saúl no cuidó el regalo de Dios. Siendo rey, siendo una persona importante, él fue desechado. Le dice el profeta Samuel: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, da tristeza que un rey no haya obedecido a Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Saúl fue desechado, y dice la palabra de Dios que se le quitó lo que él tenía. Vamos al texto.
de primer libro de Samuel 16, 14. Abra la Biblia conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. ¿Qué le sucedió a Saúl por no obedecer? Leamos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Te das cuenta? Que el rey Saúl gozaba de la presencia del Espíritu Santo, pero por no obedecer, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Amigos, hermanos, antes de concluir el tema que estamos estudiando el día de hoy sobre la salvación, ¿por qué hay mucha gente que no cuida la salvación? ¿Qué es la salvación? Hagamos esa pregunta. Le voy a dar la respuesta. La pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿Por qué tanto insiste el predicador en este día que cuidemos nuestra salvación? En primer lugar, el perdón es un regalo de Dios. El creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador personal es un regalo. Salvación es liberación de la pena del pecado, del castigo. La persona que rinde su vida a Jesús tendrá vida eterna, pero la persona que rechaza la salvación va a tener un castigo. Por eso, si volvemos a Génesis capítulo 7, los únicos que entraron al arca fue Noé y su familia. Quiero que escuche esta lectura bíblica que dice de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Solamente Noé obedeció. Sí le creyó a Dios, el único. Dice la Escritura, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, papá que me escucha, mamá que escucha palabra de Dios, ¿todos los de tu casa ya son salvos? Habrá uno que no es salvo, habrán dos, habrán tres. Hay una promesa, la promesa que escuchó aquel carcelero a través de los labios del siervo de Dios llamado Pablo, porque el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le dijo el apóstol, vas a caminar de aquí a este país, o vas a cargar nopales con espinas en tu frente, en tu pecho, en tu espalda. No le dijo eso, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la Biblia dice que aquel carcelero sí creyó en Jesús, lo aceptó como su Salvador personal, pero dijo, mi casa también necesita la salvación. Y lo llevó a su casa y en esa ocasión les preparó una cena tan rica que Pablo y Silas cenaron con el carcelero. Y después de ser oyentes de la palabra, dice la Biblia, ellos se bautizaron. No pasaron días para bautizarse. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos para terminar nuestro programa el día de hoy. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Muy bien, gracias. Continuamos con nuestro programa Luz y Vida y el tema, la pregunta incontestable. Ahora, si la Biblia nos habla que es importante la salvación y que es importante aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces entendemos la palabra salvación de esta manera. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús perdona toda iniquidad. Jesús perdona todos los pecados que cometimos. Salvación es liberación de los hábitos del pecado o deseos. Salvación es liberación del dolor del pecado. No hay deleite. Salvación es liberación de la muerte a causa
del pecado. La salvación es importante, es importante. Queremos entrar al reino de los cielos. Cuando partamos de esta tierra, tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Sin Cristo nos vamos al infierno. Jesucristo vino para salvar, no para condenar. El Hijo de Dios nos habla de la persona que realmente es importante que todos nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, dice la Escritura de esta manera para que usted que está escuchando palabra de Dios pueda entender que Dios le ama y que Dios no quiere que usted se pierda. San Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no, dice la palabra, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, amigos, el Evangelio se va a terminar. Pronto el Evangelio va a llegar el día en que va a haber hambre y sed de oír palabra de Dios. Este libro será sellado. Los templos van a estar vacíos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo muy pronto será levantada de esta tierra. Algo va a suceder. Por eso la Biblia le llama arrebatamiento. El arrebatamiento es un tema importante donde usted va a escuchar que en un abrir y cerrar de ojos la verdadera cristiandad, el verdadero pueblo de Dios va a desaparecer. Muy pronto va a suceder y esto viene. Ahora, si el Espíritu de Dios se ha apartado de ti, por eso te sientes derrotado, derrotada, te sientes seco, no tienes ánimo de ir a la casa de Dios porque has descuidado la obediencia. Eres una persona salva, pero no con temor de Dios has cuidado la salvación. Y recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Saúl fue desechado por no obedecer y el Espíritu Santo se apartó de él, dice la Escritura, y vino un demonio de parte de Jehová para atormentarlo. Amigo, ¿quieres sufrir en la eternidad? ¿Quieres sufrir? ¿Quieres estar allá en el infierno sufriendo, gritando por toda la vida? No vale la pena. ¿Por qué no te rindes hoy a Jesús? Y antes de que venga el hambre de oír palabra y la sed de oír palabra de Jehová, esfuérzate, ve a la casa de Dios. El templo que está cerca de tu casa, procura visitarlo o llega con frecuencia donde eres miembro activo. Ve a la casa de Dios, asiste, ve a la casa de Dios porque necesitas cuidar la salvación. Si no cultivas tu salvación, te vas a perder por no cultivar la salvación. La salvación es liberación de la muerte a causa del pecado. La salvación es liberación del dolor de pecado. No tienes por qué deleitarte en lo malo. Apártate de lo malo, apártate del pecado. Si te apartas del pecado, vamos a terminar la palabra de Dios para que te des cuenta que Dios, en primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigo, amiga, apártate del pecado. El pecado es terrible. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará.
mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabías una cosa? Que para ver a Dios se necesita un corazón totalmente limpio, porque Mateo 5:8 dice: bienaventurado lo de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No quieres hoy aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios te ayude, que Dios te guarde. Ve a la casa de Dios, asiste con frecuencia, esfuérzate, lucha contra viento y marea que se oponen para que vayas a la casa de Dios. Cuida tu salvación. La salvación es un regalo que Dios te ha dado. Cultívalo, cultiva la salvación, porque dice la palabra de Dios aquí en esta cita bíblica de Filipenses, dice Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación la vamos a comparar como una planta. Tú tienes un jardín, si no le echas agua, los insectos van a reinar. Si no quitas los insectos, quitas las impurezas, esa planta se va a morir. Cuida la salvación. La salvación la puedes perder. La salvación es importante valorizarla. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Cuida la salvación. ¿De qué manera? Obedece la palabra. Ve a la casa de Dios. Participa de la Santa Cena. Sé fiel a Dios en tus finanzas, en tus ofrendas, en tus diezmos, en tu asistencia. Cultiva la relación con Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar y que este programa que llegó hoy a tu casa lo guardes, lo cuides. Graba este mensaje ahí en tu celular y vuélvelo a escuchar las veces cuanto quieras. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por haber predicado tu palabra a muchas personas que estuvieron atentos y atentas al tema de hoy. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ayúdanos, Señor, a cuidar la salvación, a cuidar lo que hemos recibido de parte tuya. Cuida, Dios, aquellas personas que escucharon tu palabra, los que dejaron de trabajar, los que dejaron el quehacer para oír palabra de Dios. Sálvalos, cámbialos, transfórmalos en una nueva criatura. Tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, gracias por haber predicado tu palabra y que tu Espíritu Santo redarguya, toque muchas vidas, a mucha gente que escuchó hoy esta hermosa palabra. Padre, te lo pido por medio de Jesús. Amén. Pues amigos y hermanos en la fe, nos despedimos de ustedes. Gracias por escribir a la página y también saludos y bendiciones a todos los que han escuchado palabra de Dios. Estamos ubicados aquí en Comalcalco, en la calle Pedro C. Colorado, junto al río, Templo Betel. Le esperamos el domingo, 10 de la mañana o 5 de la tarde. Martes, miércoles y jueves tenemos nuestros cultos y esperamos verle, conocerle. Nos gustaría saludarle. Así que si usted vive en Paraíso, calle Santo Degollado 506, Templo Maranata. Hoy tenemos servicio, hoy tenemos culto a las 7 de la noche. Domingo 8:30 de la mañana y el domingo 4 en punto de la tarde. Así que amigos que están en Paraíso, acudan al templo miércoles y viernes 7 de la noche. Les esperamos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Que pasen bien este fin de semana. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta pronto. Cristo es la